Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán, y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo, por enésima vez, el Evangelio de hoy habla del conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas de la época. Continuemos meditando las otras sentencias que Jesús hizo a los fariseos. Ay de ustedes, que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. La lógica de Jesús es clara. Si los padres mataron a los profetas y los hijos construyen los túmulos, es porque los hijos aprueban los crímenes cometidos por los padres. Además de esto, todo el mundo sabe que el profeta muerto no incomoda. De este modo, los hijos se vuelven testigos y cómplices del mismo crimen. Comparado con el Evangelio de Mateo, Lucas acostumbra ofrecer una versión abreviada del texto de Mateo, pero aquí aumenta la observación. Lucas universaliza e incluye a los paganos, pues escribe su Evangelio para los paganos convertidos. La información sobre el asesinato de Zacarías en el templo la da en el libro de las Crónicas. Jesús conocía la historia de su pueblo hasta las minucias. Sabe que va a ser el siguiente en la lista, de Abel hasta Zacarías. Hasta hoy la lista sigue abierta. Mucha gente ha muerto por causa de la justicia y de la verdad. Ay de ustedes, doctores de la ley,
porque se han apoderado de la llave de la ciencia. ¿No han entrado ustedes? Y a los que quieren entrar, se lo impiden. Cierran el reino. ¿Y cómo lo hacen? Piensan tener el monopolio de la ciencia respecto de Dios y de la ley de Dios, e imponen su manera de ver a los demás, sin dejar margen a otra idea, a una idea diferente. Presentan a Dios como un juez severo, y en nombre de Dios imponen leyes y normas que no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. Falsifican la imagen del reino y matan en los demás el deseo de servir a Dios y al reino. Una comunidad que se organiza alrededor de este falso Dios no entra en el reino, ni tampoco es expresión del reino, e impide que sus miembros entren en el reino. Es importante notar la diferencia entre Mateo y Lucas. La expresión entrar en el reino de los cielos puede significar entrar en el reino después de la muerte, pero es más probable que se trate de entrar en la comunidad alrededor de Jesús y en las comunidades de los primeros cristianos. Lucas habla de la llave de la ciencia, y la frase está redactada en el verbo en pasado. Lucas simplemente constata que la pretensión de los escribas de poseer la llave de la ciencia respecto de Dios y la ley de Dios les impide reconocer a Jesús como Mesías, e impide al pueblo judío el hecho de reconocer a Jesús como Mesías. La reacción de las autoridades religiosas contra Jesús fue inmediata. Al considerarse los únicos y verdaderos intérpretes de la ley de Dios, tratan de provocar a Jesús alrededor de la interpretación de la Biblia para poder cazar con insidias algunas palabras de su boca. Así, continúa y crece la oposición contra Jesús y crece el deseo de eliminarlo. A medida que avanza el Evangelio de Lucas, Jesús puede ser visto como estando en un permanente enfrentamiento con los líderes políticos y religiosos de los judíos. Él se vuelve cada vez más franco. Los abogados y los escribas de los fariseos están cada vez más enojados e intentan derrotarlo. Jesús les hace ver que esa legalidad aplicada a la práctica religiosa está muy lejos del amor de Dios. Ellos se encuentran en la espera de una razón legal para arrestarlo. La sociedad contemporánea, especialmente la occidental, en su mayor parte, parece resistente a la religión formal y a la proclamación del Evangelio. Si bien, en muchos casos, la fe en creencias religiosas se ha ido también de nosotros el amor y el cuidado hacia nuestro prójimo. ¿Estamos nosotros en peligros de entrar en un desamor, pero en un mundo políticamente correcto de los escribas y fariseos? La violencia y la religión son un tema realmente contundente para todos los tiempos, incluyendo el nuestro. No es fácil, y desechar este tema tampoco es fácil, ni verlo solo en los demás. Sin embargo, justificar la violencia con referencia a Dios o a su voluntad se presenta como una de las formas más serias de la blasfemia. Humildemente reconocemos que formamos parte de esta historia violenta. Al pedir perdón y misericordia, recuerdo que el mismo Jesús fue víctima de una violencia inspirada por la religión. Ahora
es momento de hacer un poco más personal esta reflexión. Meditemos estas preguntas. ¿Muchas personas que querían entrar fueron impedidos o dejaron de creer por causa de las actitudes antievangélicas de sacerdotes? ¿Tienes experiencias de este tipo? Los escribas comenzaron a criticar a Jesús, que pensaba y actuaba de forma distinta. No es fácil encontrar motivos para criticar a quien piensa de forma distinta a mí. ¿Tienes experiencia de este tipo o de cosa alguna? Oremos. Padre Santo, ten piedad de nosotros, líbranos del fuego del infierno y salva todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Te lo pedimos, Señor, por el mismo Cristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Somos Red Católica. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.